orientados, como tantas veces. Tal vez un Y poco. tiene que ver esto con, bueno, con lo que algunos denominan nuevas derechas o ultraderechas. Otro profe que invitamos hace un tiempo nos dijo los palios libertarios, qué sé yo. Bueno, Claro. con todo esto, eh, con lo que algunos llaman discursos de odio, otros pueden decir exabruptos, qué sé yo, que fuera que sea. Este, con algunos aspectos que Florencia me dice, esto está mal, esto es un error, fulano no es marxista, Bueno, o sea, claro. Larreta no es comunista. ¿Ah, no? Bueno, para que nos oriente respecto de esto, convocamos al profe de Historia en la Universidad de Rosario, también en la UADER, Ariel Mamani. Ariel, buen día, ¿cómo va? Estamos con Flor Gómez, con Nacho Contra, soy Ezequiel Flesler, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un saludo también a la audiencia de Paraná y la región. Bueno, no, gracias a vos por atendernos y conversar con nosotros un ratito. Más que una pregunta, no sé si escuchaste, tenías el retorno, escuchaste un poco la intro, este, ¿qué podés aportarnos de este entrevero que tenemos? Bueno, ahí hay un par de cosas interesantes que es lo que está ocurriendo. En un principio tiene que ver con que parece un retroceso en relación al sentido histórico, eh, ya que esas categorías que ahora se utilizan con tanta liviandad, como marxista, comunista, son socialistas, y también otras que, bueno, a veces son confusas porque esta idea de libertarios también hace que uno confunda con esos otros libertarios que eran los anarquistas de principios del siglo XX. Bueno, ¿qué quiere decir liberal? Bueno, hay un También. poco, como vos decías, es difícil ubicarse. En relación a esta idea del comunismo y el marxismo, básicamente esto está capitaneado por un grupo que me parece que está entendiendo la historia con cierto retraso, pensando en las categorías que se utilizaban, que no eran del todo apropiadas, pero que, bueno, eran funcionales en aquel entonces, durante la Guerra Fría. Y pensemos que la Guerra Fría, digamos, ya ha pasado más de 30 años de su finalización. Hoy tenemos otro escenario mundial, hay otras categorías que no siempre están claras, pero que evidentemente esto no responde a las realidades actuales. Acusar como mencionaban ahí, a Larreta o, no sé, o por ejemplo, a funcionarios del Fondo Monetario como socialistas, como anarquistas, es realmente muy difícil de sostener. Esta idea de los libertarios, bueno, también es complicada, pero bueno, son apropiaciones que se hacen. El asunto es que muchas veces se está pensando en esta bipolaridad que funcionó durante la Guerra Fría, capitalismo versus socialismo versus comunismo, y en ese juego de roles era posible estas catalogaciones, no del todo ajustadas, reitero, pero que, bueno, funcionales. Ahora me parece que son absolutamente anacrónicas, fuera de contexto, fuera de lugar, y colaboran con la confusión que generan. Yo no sé bien si realmente la idea es confundir a quien está escuchando para dominar mejor, o creen realmente en esto que dicen. Eso la verdad que yo no lo puedo, digo, vivo de asombro en asombro, porque no puedo entender muchas veces cómo gente que se manifiesta académicos reiteran estas cosas. Pero bueno, es lo que está primando actualmente, ¿no? Categorías viejas que no explican la realidad de hoy. Podemos especular, digamos, y apostar, si querés, a que muchos creen, digamos, pero no importa en todo caso. No importa, Sí, no importa, digo, en el sentido de que de todos modos, si el fulano que manda, digo, el ministro, el presidente o tal o cual, más influyente, digo, comunicadores, académicos incluso, o más o menos académicos, se pronuncian de tal modo como por un principio de autoridad, ya es tal cosa, es decir, esto que es una hiperexageración para cualquiera más o menos racional, que es decirle comunista a Larreta, punto, es verdad. sí, pero creo que pasa Opera como, digo. no, lo que yo creo que pasa por el hecho que acá hay dos aspectos que me parece interesante remarcar. Uno es
esa concepción anacrónica de los conceptos que, bueno, tiene que ver con también una mirada fallida sobre la historia, ¿no? Digamos, hay una mala lectura, o en todo caso no sé si una mala lectura, una lectura deficiente, incompleta, entonces donde todo está muy simplificado y parece que hay buenos y malos. Eso lo reiteró creo que hoy mismo el presidente en declaraciones recientes en relación a la cuestión con Irán y demás, de que hay buenos y malos en la historia y que, bueno, él representaría a los buenos y los malos quedan del otro lado. Y el segundo punto que me parece, además de esto de una lectura deficiente de la historia, es la cuestión comunicacional. Y ahí creo que hay responsabilidades que tienen que ver con el periodismo también, ¿no? Porque cuando un periodista escucha hay periodistas que están muy formados, ¿no? Entonces cuando escuchan alguna de estas cansadas, alguna de estas cosas absolutamente fuera de contexto, yo no noto que haya repreguntas o que se cuestione esto, que, digamos, muchas veces hay condescendencia con eso, o se deja pasar. Entonces esos discursos van permeando a la sociedad de una manera muy efectiva, porque creo que eso lo hacen de manera muy efectiva. Entonces después eso se termina diseminando y nos encontramos con que se acusa a cualquiera de cualquier cosa. Acá, por ejemplo, en la Universidad de Rosario se activó una especie de protocolo, una payasada total, en donde, bueno, se quería que estudiantes pudieran avisar o poner en alerta cuando algún profesor estaba tratando de adoctrinar en relación al comunismo, digamos, ideas así. Bueno, un delirio, ¿no? Pero bueno, eso termina porque ese protocolo se activó en una página web y había gente que denunciaba que se quería adoctrinar con el socialismo si alguien explicaba la teoría keynesiana, ¿no? Unos delirios que son importantes, pero creo que tiene que ver con ese déficit en la historia, cómo se interpreta, y por otro lado en cuestiones comunicacionales que son muy efectivas, pero que muchas veces no encuentran su contraparte. Es decir, bueno, que alguien haga una repregunta y diga de dónde se sostiene poder acusar a tal o cual, digamos, porque nadie se ofendería que a Fidel Castro le digan comunista, pero bueno, decirle a un funcionario del Fondo Monetario me parece que claro, está faltando a la realidad total. tiene Flor, creo, una pregunta, sí. Creo no tiene, solo una línea sobre esto que decís, que hay, más allá de que por supuesto, digamos, surge surge claro y evidente que hay tener una actitud genuflexa, digamos, del tal comunicador. Lo que prima, me parece, este principio de miedo al escarnio, al ataque, digamos, ante cualquier atisbo de decir, me parece que por acá no va, que no está bien y ni justifica, digamos, ser un genuflexo, pero es lo que sucede, evidentemente, por otro lado. Flor. Sí, le quería consultar, en este caso, desde... sigo con bastante atención los discursos, sobre todo del presidente de la Nación. Y en general hay como cifras, frases, conexiones con fechas que muchas veces me parecen incluso hasta incorrectas, o lecturas inclusive, ¿no? Cuando mencionaba esto de, bueno, el liberalismo y las bases, ¿no? del liberalismo en este país, y cómo de alguna manera todo eso vuelve a traerse al presente, sin tal vez traer algunos ejemplos o la totalidad de esa historia. Digo, el país puede haber sido tal vez, como dicen ellos, ¿no? el granero del mundo, que era aquel sistema viejo, el agroexportador, pero a la par de todo esto también era una sociedad muy elitista, no había un acceso universal a la educación. Pienso como los matices, en cómo se pierde, bajo esta idea, ¿no? de esto es todo lo que está bien, cómo se pierde el matiz y la evolución que ha tenido también la misma sociedad. Sí, bueno, ahí vuelve a aparecer esta noción de que hay una lectura de la historia un poco extraña que hace el presidente, que no es única de él, ¿no? Pero en donde, bueno, aparece justamente esa falta de matices, un discurso muy unilineal, digamos, muy unívoco, donde
las cosas serían de una única forma y todo lo otro tendría que quedar fuera, digamos. Entonces, si los números macroeconómicos en aquel entonces, los pocos que había, porque no era a veces la cifra de cosas que son imposibles, ¿no? Sí, Porque no se medía ni la inflación en aquel momento, exacto. ni se medía el Producto Bruto en 1800, ¿no? Eso son cosas que inventa directamente. Bueno, cuando los números macroeconómicos daban, bueno, no está prestando atención en que había 6 millones de analfabetos cuando Argentina tenía 8 millones de habitantes. Entonces, básicamente, hay elementos que, bueno, no los tiene en cuenta, pero les son útiles para el discurso, porque aparece sí una cosa que creo que, bueno, algo de eso mencioné antes, que es muy fuerte en estas nuevas tendencias que aparecieron de las derechas, que es un elemento comunicacional muy potente y muy efectivo, basado en la simpleza. Esta lectura de la historia muy recortada es eso, ¿no? Es hacer una cosa muy simple, muy sencilla, hay buenos y malos, nos pasó esto, nos pasó lo otro y lo revertimos de esta y de esta otra manera. Entonces, de esa manera, sin pliegues, sin matices, sin, digamos, ninguna capilaridad hacia lo que está explicando, lo que termina pasando es que impacta, ¿no? Porque la gente se queda con ese discurso corto, porque, bueno, no tiene por qué la gente tener un conocimiento acabado de todas las cosas, ni de la historia tan profunda, ni de los datos, nadie chequea, nadie repregunta, bueno, entonces aparece claramente esta noción, ¿no? Pero evidentemente hay un recorte ahí, hay que hacer una aclaración, la historia siempre es un recorte, y siempre uno elige qué contar y qué no contar, por más buena voluntad que tenga y más objetividad que quiera tener, siempre hay un sesgo, pero cuando se hace así de una manera tan burda, bueno, el que lo puede notar lo nota, pero el que no, quizás compra, debido, bueno, a las condiciones sociales, al fracaso de proyectos anteriores y demás, y creo que ahí es donde se nota no solamente esto, sino otros proyectos, no solamente en Argentina, sino otros proyectos de derecha también, en otros lugares donde, bueno, a veces los discursos van por otro lado, pero que tienen la misma efectividad, muy simplistas, muy cortos, trabajando con las frustraciones de la gente, a veces es eso por la inmigración, a veces por la falta de trabajo, en este caso acá era la inflación y, bueno, ciertos desmanejos supuestamente, ¿no? Es decir, despilfarro de la cosa pública, bueno, todo ese discurso se insertó muy fuertemente en la sociedad, uno lo escucha muchas veces repetido en la calle, con total liviandad, y ahí es donde ellos han tenido esa fuerza, pero parten de un recorte muy fuerte del cómo contar y hacer una lectura de la historia universal, pero también de la historia argentina muy, muy particular. Uh-huh. Algo de esto que vos decías, que tiene que ver o que venías diciendo, de simplificar discursos, bueno, se da mucho, o al menos lo tengo más visto, tenemos más visto en los economistas ortodoxos o neoliberales, que un poco como se decía, porque si vos escuchás hablar con, no sé, a Melconian, a Miguel Ángel Broda, que son un poco los divulgadores más conocidos acá en Argentina, vos decís, claro, es así, porque te lo explican fácil, ¿no? En tanto que un economista quizás heterodoxo o ni hablar ya más de izquierda incluso, bueno, esos matices, esas capilaridades en que sea más difícil, ¿no? Y por supuesto que cuaja mucho más y más rápido el discurso más simple, digamos, porque si yo no sé tal tema, voy a tender a comprender más esto. Bueno, en este contexto, ¿no? De discursos más simples o simplificados que vos estás diciendo, te quiero preguntar si hay novedad en esto bueno, que ahora encarna Milei o que encarna La Libertad Avanza en este presente de Argentina, si hay algún punto conectivo, si se puede rastrear en otro momento de la historia, o si, bueno, sencillamente es esto, es una novedad de este momento. Mira, en realidad hay varias cosas interesantes en las que decís. Por supuesto no hay novedad, el tema es que, bueno, lo presentan tal vez con un ropaje un poco novedoso. Okay. Entonces, claro, esto parece que fuera algo nuevo, que viniera a cambiar algo, pero
está claro que más allá de Milei y su hermana, ¿no? Que son outsiders, que vienen desde fuera de la política, después todo el resto son funcionarios que han participado en múltiples gobiernos, incluso algunos importantes, como el jefe de gabinete era, digamos, miembro del gobierno anterior. Por lo tanto, ahí los pases, los cambios de camiseta y demás, o ser funcionario del Estado en distintas administraciones, hace que lo que se esté planteando no sean novedades. Esto se puede entroncar con lo que venía diciendo antes, con que hay una mirada muy sesgada de la historia, porque en realidad también cuando se comentan las bondades, por ejemplo, del liberalismo, en el caso de Milei, que plantea que un liberalismo pleno, digamos, va a traer la bondad a la Argentina, digamos, va a hacer que genere un crecimiento desmesurado, se olvida de comentar los reiterados fracasos del liberalismo. También él puede argumentar que él presenta una variante más ultraliberal y demás, y que justamente es la casta la que no dejó hacer esos cambios en otro momento, pero muchos de estos funcionarios han tenido reiterados fracasos, ¿no? Pensemos en Sturzenegger, que estuvo presente en las dos últimas crisis importantes. Pensemos que algunos vienen siendo funcionarios desde épocas, desde el proceso o desde los inicios de la democracia, y formaron parte de distintos gobiernos, de distintos signos políticos, y sin embargo la situación, también, o sea, en todo caso son también responsables de la situación de ahora. Entonces, cuenta la historia de una manera en donde los fracasos del liberalismo, que son muchos, nunca aparecen. Y después, lo otro interesante que planteaba es algo que, bueno, le cabe a todas las disciplinas académicas, es cómo se elabora un discurso que llegue a la gente. Eso va para la economía, va para la historia, va para cualquiera de esas disciplinas, en donde muchas veces la hiperespecialización hace que se transforme en un discurso muy cerrado, donde solamente entienden los entendidos, los pares de quien habla, y claro, cuando se explica después de una manera sencilla, aún con errores o con simplificaciones que la vuelven burda a la explicación, y claro, la gente si entiende más o menos algo le parece siempre mucho más interesante que cuando se marea porque no comprende. Yo creo que ahí justamente donde la derecha y estos economistas ultra ortodoxos muchas veces han dado un pequeño pasito en relación a otras miradas. Son buenísimos. Por supuesto que muchas veces cometen algunos errores importantes, que es como cuando quieren explicar que un país se administra como una casa, por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho, ¿no? Si yo gasto tanto, si yo tengo, si vos tenés tu hijo, si vos no gastás, si vos no pagás tal cosa, esa es una simplificación muy tonta, digamos, porque un país no se maneja como una casa, más allá de que uno pueda hacer algunas similitudes y demás. Hay otras instancias, digamos, otros problemas, otras cuestiones que se tienen que atender. Entonces, en la simplificación del discurso, claro, lo ocupa alguien que, bueno, lleva a estas situaciones. Por ahí no se ha encontrado todavía, o yo creo que alguna gente está intentando, desde otras miradas, tratar de también explicar la situación de una manera sencilla que le llegue a la gente y que, bueno, pueda entenderlo, ¿no? Porque bueno, también hay que entender que acá se ganó, digamos, la elección, la ganaron por amplio margen, la gente supuestamente escuchó las propuestas, no hubo tanto rebusque, tanta retorcida en las propuestas, fue bastante claro Milei en lo que iba a hacer, y entonces se vuelve un poco inentendible también como mucha gente, ¿no? Qué sé yo, pienso, un trabajador estatal que sabe que va a recortar el Estado, igualmente lo vota y sabe que le puede tocar a él el recorte, o un jubilado que ahora está cobrando a la mínima y no le alcanza, y bueno, está bien, se podrá decir que votó con otra expectativa y por otra cosa, no vamos a criticar al votante, ¿no? Porque no me corresponde a mí, pero claramente en esos discursos muy simplificados, evidentemente la gente muchas veces accede porque lo otro le resulta inentendible, está claro eso. En este caso pensaba también un poco entre las noticias del fin de semana y también de esta misma semana, ¿no? Con una argumentación, ya abusando mucho de tu tiempo, yo vengo siguiendo con particular atención cuando se menciona a esta izquierda internacional. De hecho, el mismo presidente este fin de semana, cuando
se produce el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, contra Donald Trump, en la comunicación que hace desde sus redes sociales, dice que hay un plan de la izquierda internacional. Como que vuelve a aparecer de alguna manera casi como un espejo, ¿no?, de lo que es ese inicio, ¿no?, del manifiesto comunista, del fantasma que recorre tal o cual continente o tal o cual país. Bueno, como que de alguna manera empieza como a erigirse nuevamente ese enemigo. Y me da la sensación cuando hacías referencia a esto, ¿no?, de la Guerra Fría y de esas categorías, como de alguna manera volvemos a discursos que, bueno, que no siento que no tienen que ver con la sociedad tal cual como está hoy, incluso en la globalización, incluso en las relaciones entre países. ¿Cómo ves nuevamente, ¿no?, esa categoría, ¿no?, de la izquierda internacional como el enemigo? Bueno, es claramente, digamos, una especie de fantasma, ¿no? Pero en el sentido eh, más, más cercano del término, es decir, algo que no está, que no existe, que no aparece. Digamos, no, ya no es el fantasma que asusta o el fantasma que recorre Europa como era el pensamiento de Marx y Engels en el manifiesto. Esto es otra cosa, yo no veo ningún indicio de eso, pero no hay nada ni cercano. De hecho, las experiencias que sobreviven, que pueden estar enmarcadas en lo que sería el socialismo internacionalista, como puede ser Cuba, o no sé, o Vietnam, o algún otro país, digamos, ya no están en esa red de internacionalismos. China tiene otro recorrido, otro camino, por más que sea un partido único y tenga la bandera roja. Su economía ya marchó hacia otro lugar. Qué sé yo, Nicaragua, que bueno, tiene todavía un gobierno que se plantea heredero de la revolución sandinista, es un gobierno totalmente distinto, con otros paradigmas. Es decir, con yo no otra noto esa deriva. red que podría estar articulando, que sí era posible no sé si actuaba todo lo que se le acusaba, por supuesto, creo que era una exageración, pero sí había una red de países socialistas, de partidos comunistas fuertes, que pudieran generar alguna cosa así. Esto es por eso digo, lo importante de una repregunta, ¿no? ¿Cuáles son los indicios que ve Milei para hacer esa acusación? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde encuentra algo que pueda sostener esa hipótesis? Bueno, no aparece en ningún lado. Claramente no hay ningún complot ni socialista ni nada por el estilo, menos intentando asesinar a un futuro presidente o a un candidato, porque ni siquiera sabemos si es futuro presidente, un candidato, digamos. Además, pensando que Estados Unidos tiene 4 presidentes asesinados y tiene múltiples atentados tanto a presidentes como a candidatos a vicepresidente. Por eso esto de contar la historia, ¿no? Bueno, Sí. ahí, y no tiene nada que ver porque, digamos, desde Lincoln, pasando por Garfield en 1881, McKinley en 1901, no existían ahí las redes comunistas y también fueron asesinados presidentes. Y tiene que ver con otras dinámicas, con otros problemas. Entonces, no hay ningún indicio en eso. Lo que sí ocurre, y trato de ser breve, es que la construcción de un nosotros o la construcción de un enemigo, o sea, la construcción de un nosotros siempre plantea la idea de que hay un otro para diferenciarse. Y entonces la construcción de ese otro es siempre un enemigo que sea fácil de identificar. Y yo creo que Milei constantemente está buscando ese otro, ese enemigo. Por eso esa descalificación a un periodista que repregunta o la descalificación a un político que plantea algo diferente a lo que plantea él. Y entonces me parece que acá también está buscando como plantarse en un lugar de los buenos contra los malos, y vuelve a esa cosa ahí medio atrasada de la Guerra Fría, a plantear esto de los comunismos, de los socialismos, de estas redes que claramente no existen, pero que no son nuevas, porque acá en Argentina existe también esta antinomia muy fuerte, peronismo, antiperonismo, o lo nacional y popular contra el liberalismo. Bueno, la noción de kirchnerismo se utiliza muchas veces como, o en Para la sus antinomia. variantes, ¿no? Así, un poco como agresivas, ¿no? Cuca, Asca, bueno, Sí. como una cuestión de un ataque hacia un otro para construir un nosotros, ¿no? Y eso son cosas muy funcionales en la política. Solamente que, bueno, Milei apela a cosas que son
muy, muy antiguas y que han quedado fuera, han pasado de moda. El asunto es que ahí hay un tema, pero bueno, yo no me voy a meter en eso ahora porque sería muy largo, pero es la alianza que él está desarrollando con un sector muy fuerte de la derecha argentina, heredera del partido militar, que representa, ¿no?, la vicepresidenta Villarroel. Ujú. Y que no sé si creen efectivamente en eso, pero que le fue funcional durante mucho tiempo, y que para sus oídos es, digamos, una música maravillosa, ¿no? Plantearse contra los comunismos, y ahí creo que hay algo discursivo también de esa alianza, ¿no? Exactamente. Ariel, te propongo algo. Hacemos un stop y la seguimos en otro momento. Un stop and go. Seguimos en otro momento. Sí, claro. ¿Querés? Claro que sí. Te agradecemos mucho la comunicación y te dejamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y que anden bien. Buen día. Abrazo grande. Ariel Mamani es profesor de Historia en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la UADER, acá. Profesor de Historia Americana. Ahí estamos. Bueno, 2 y 3. Lo anotamos en la playlist, en la agenda de Malos Perdedores. 11:45, vamos a la pausa y después muchísimo más.